Quiero pedirle que por favor vayan a Primero de Reyes, capítulo 17. Hoy vamos a estar predicando nuevamente de Elías. Elías caminando por fe, no por vista. Vamos a estudiarlo a partir del versículo 8, pero quiero dar un breve recuento para aquellos que no han oído el sermón que predicamos anteriormente acerca de Elías o aquellos que lo hayan olvidado. Elías, un profeta, un hombre de Dios. Él sale a escena en Israel en un tiempo muy difícil, cuando Acab era rey. Y en Primero de Reyes 16:30 se nos dice que Acab había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado allí en Israel. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Construyó además un altar a Baal en el templo que él edificó en Samaria. Era un tiempo de mucha oscuridad, muy parecido a los días que vivimos hoy, donde cada quien quiere vivir conforme a lo que le parece, alejado de Dios y de su adoración, sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra, promoviendo prácticas que son contrarias a los principios de la palabra de Dios. Y fue justamente en ese tiempo, como dije, el peor momento de la historia de Israel, si podemos decirlo así, cuando aparece este hombre Elías. Dice en Primero de Reyes 17, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, él va donde el rey y le dice, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. El mensaje anterior lo titulamos Un hombre de Dios, porque hay que tener coraje y hay que depender mucho de Dios para hacer lo que Él hizo. Ir delante del rey, decirle, vive el Señor, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios de Israel, ese es el Dios soberano, delante de quien estoy, en cuya presencia yo vivo, el Dios a quien yo sirvo, y darle esa profecía al rey Acab, que lo pudo haber matado en ese momento, diciéndole que vendría una gran sequía sobre la tierra. Luego de esto, el Señor le dice que se dirigiera al oriente y que se escondiera en el arroyo de Kerib. Y dice a partir del versículo 4, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían carne y pan por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Dios lo sustentó de una manera milagrosa cuando estuvo allí. Pero nos dice el versículo 7, y sucedió después de algún tiempo que el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Y vimos cómo muchas veces, aún en nuestras vidas, nuestros arroyos se secan y lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué nos dice la vida de Elías? Que así como este hombre en tiempo de crisis hizo una diferencia en Israel, así nosotros podemos hacer esa diferencia en los lugares donde Dios nos ha puesto, con los dones y talentos que Dios nos ha dado para impactar la sociedad en la cual nos encontramos. En el mensaje anterior vimos de Elías, su persona, su mensaje, su espera en el arroyo de Kerib, y el problema que se le presentó, se secó el arroyo. Y con eso en mente, yo quiero ahora que ustedes vayan a partir del versículo 8 para que lo leamos. Recuerden, él está ahí en el arroyo, ya se secó, no hay agua, no hay comida. Yo quiero que veamos ahora cómo Dios sigue tratando con Elías y nos veamos nosotros reflejados en la vida de Elías y cómo él lo estaba entrenando para este ministerio, para hacer de él un vocero del Dios Todopoderoso en medio de una generación perversa. Recuerden que este hombre estaba siendo preparado para enfrentar al rey Acab, a Jezabel, su mujer, que era bien mala, enfrentar más adelante, como dice la Escritura, los profetas de Baal.
y este hombre debe seguir siendo entrenado por Dios y caminando por fe, no por vista. Dice el versículo 8 de Primero de Reyes 17. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Vamos a imaginarnos a Elías donde se encontraba en el arroyo. Ya se había acostumbrado a estar ahí, que los cuervos les trajeran la comida, el pan y la carne, beber agua del arroyo. El arroyo se seca. Elías está esperando la dirección del Señor para ver cuál es el próximo paso que va a dar. Y yo me imagino que él diría: bueno, ya el Señor me va a sacar de esta. Pero ahora viene la palabra del Señor y le dice: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, que allí yo he mandado una viuda que te sustente. ¿Y qué hay de raro con eso? Bueno, Elías viene de Galaad, un sitio de pastoreo en las montañas, un sitio relativamente tranquilo. Viene, confronta al rey, sale y se esconde en el arroyo de Querit. Y ahora el Señor le dice: mira, tú te vas ahora del arroyo de Querit y te vas para Sarepta. Y usted me dirá: mi hermano, ¿y cuál es el problema de que vaya a Sarepta? Bueno, Sarepta es una ciudad en la costa del Mediterráneo. Estaba como a 160 kilómetros de donde él se encontraba, porque no sabemos el lugar exacto donde estaba Querit. Sabemos que estaba al este del río Jordán. Era un territorio de gentiles fuera de Palestina. No era un territorio judío. Y Elías fue enviado allí a vivir en ese territorio. Pero ustedes saben quién gobernaba ese territorio: Baal, el papá de Jezabel. El papá de Jezabel, el suegro de Acab. Ese era el centro de la adoración a Baal. Pero Elías también era un hombre buscado, y si a él lo encontraban, le iban a dar de todo menos consejos, y ustedes lo saben. Y se calcula que la distancia que él tenía que ir donde estaba, del arroyo de Querit a Sarepta, era de alrededor de 160 kilómetros. Era como ir de Barahona a Puerto Príncipe. Yo estuve viendo en el mapa, de Barahona a Puerto Príncipe hay 150 kilómetros. Le quedaban 10 kilómetros más todavía que caminar. En un territorio abierto, desprotegido, en medio de una sequía, sin lluvia, sin alimento. Era algo sumamente riesgoso. Ahora, miren qué cosa más maravillosa. ¿Quién fue que le dijo que fuera a Sarepta? El Señor. La mano sabia y soberana de Dios estaba guiando a Elías al cuartel general de los enemigos de Dios. Y es como dice un autor: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios.
Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O a quién le ha dado consejo a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba Elías? Bueno, para Sarepta, qué fuerte está eso. Yo me voy a meter en la boca del lobo, pero esos enemigos del Señor no son nada para el Señor. Los pueblos se sublevan, empiezan cosas vanas, se levantan los reyes, rompamos sus cadenas. ¿Y qué hace el Señor en los cielos? Se ríe. Se ríe de lo que están haciendo esas personas, se burla de ellos. Y como dice el Salmo 2, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Esa nación en Sidón querían erradicar la adoración a Dios de la faz de la tierra, y el Señor lo manda allí. Ahora miren algo más de Sidón, de Sarepta. La palabra Sarepta viene de un verbo hebreo que significa fundirse, derretirse. Es un crisol, una prueba, una tribulación. Y un crisol es un horno, óigame bien. Un horno donde se calientan los metales, donde se calienta el oro, de tal manera que las impurezas salen a flote. Y ese metal es calentado y después se le da forma en prensas y a golpe de martillo. No importa el significado del nombre, lo importante es ver cómo Dios iba a continuar refinando al profeta cada día más para hacerlo la clase de hombre que él quería que fuese. Ahora vamos a ponernos en el lugar de Elías. Nosotros somos Elías. ¿Cómo ustedes creen que se sentiría? Bueno, si fuera yo, ya yo lo pensé. Mire, yo le di mente. Ay, Señor, sácame el guante. Ay, Señor, es que yo no aguanto la presión. Déjame respirar. Señor, pero es un problema detrás del otro. Voy y hablo con el rey como tú me dijiste y me manda para que y tuve ahí muchísimo tiempo solo. Está bien, vi tu mano que me guió. Pero Señor, yo estoy cansado. Mira todos los problemas que yo tengo. Y ahora de Querib, tú me quieres mandar a Sarepta todavía más difícil, el cuartel de operaciones de Baal. Señor, ¿por qué son todos esos movimientos? Señor, ¿por qué no acabo de salir de una prueba y ahí llega la otra? Señor, es que tú te has olvidado de mí, me has dejado solo. Dice un autor que Dios trae todos esos movimientos a nuestras vidas para que no nos acomodemos y no querramos echar raíces. Porque este mundo no es nuestro destino final. Nuestro destino final está en los cielos. Y en Jeremías, yo quiero que ustedes me acompañen allí, 48, versículos 11 y 12. Miren lo que dice. Jeremías 48, 11 y 12. Reposado ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquilo sobre su sedimento. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro, por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando le enviaré a trasvasadores que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros. En la producción del vino dulce, ese vino se dejaba en un odre, y los sedimentos se iban al fondo de ese odre. Esos sedimentos le daban un sabor amargo a ese vino dulce. Entonces, ¿qué se hacía? Se cambiaba el vino de un odre a otro, de una vasija a otra vasija, de manera que los sedimentos se fueran quedando en el odre viejo. Moab no había sido trasvasado de un sufrimiento a otro, para que esos sedimentos amargos fueran quitados por el efecto purificador del dolor. Entonces, esa nación quedó asentada en sus impurezas y la amargura de su pecado, y por eso vino el juicio de Dios sobre ellos. ¿Por qué Dios envía una prueba tras otra? ¿Por qué Dios nos trasvasa de vasija en vasija? Para ir dejando atrás ese sedimento amargo. Eso es lo que Él está haciendo. Estas experiencias que nosotros vivimos, esos cambios que estamos experimentando, no son agradables para nosotros,
pero Dios los está usando para formar la imagen de Jesucristo cada vez más en nosotros, para que sigamos corriendo la carrera y para que no nos acomodemos a este mundo presente en el cual estamos viviendo. Por eso, no te extrañes por la forma como el Señor está trabajando contigo. Las cosas no han salido como tú estabas esperando. Ese título de la universidad, esos estudios que estabas haciendo, se vieron interrumpidos por una u otra razón. Ese negocio que estabas empezando no salió como esperabas. Ni esa relación que tú hace tanto tiempo estabas esperando empezar no funcionó. Ni ese empleo para el cual estabas tan cualificado no salió como esperabas. Ni tu matrimonio actual tampoco. Ni el hostigamiento de tu cónyuge. Ni la situación que estás viviendo con un hijo rebelde, ni la soledad que estás experimentando en este momento de tu vida. El Señor no nos explica lo que Él está haciendo con nosotros, pero sí nos demanda una cosa: yo quiero que tú dependas de mí. Yo quiero que tú dependas de mí. Yo quiero que tú te sometas a lo que yo te digo en mi palabra. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Para explicarlo de una manera más sencilla, cuando se secó el arroyo de Querib, el Señor abrió una puerta, Sarepta. Y yo no sé qué tanto se ha secado tu arroyo y qué puerta el Señor está abriendo en tu vida. Pero Él no solamente iba a Sarepta, por lo que Sarepta, fíjense lo que representaba, sino fíjense quién lo iba a sustentar en Sarepta. Yo he mandado una viuda de allí que te sustente. Antes había sido alimentado por cuervos y ahora Dios le dice que una mujer viuda, una mujer gentil, recuerden que no era judía, lo iba a alimentar. Tú vas a tener que dejar tu país, vas a ir a una ciudad pagana, gobernada por el suegro de Acab, a depender de una mujer gentil y de una mujer viuda. Ponte en ese caso con lo que tú estás pasando en tu vida. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la respuesta de Elías, versículo 10. Lo primero fue el mandato del Señor. Lo segundo es la respuesta de Elías. Ay, Señor, yo no voy, no, déjame aquí. Mira, yo voy a cavar en el arroyo, voy a ver si hay un chin de agua en el fondo. Déjame aquí, yo voy a comer raíces, ¿no? Él se levantó y fue a Sarepta. Él obedeció prontamente el mandato del Señor. La fe obedece a Dios, la fe confía en Él. Elías salió para Sarepta sin saber lo que iba a suceder allí. Él siguió el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba mirando a Dios y no a las circunstancias. Él estaba caminando por fe y no por vista. Dios le dijo en el caso de Abraham: Abraham, sal de tu tierra, yo te voy a hacer una gran nación. Abraham no se puso a preguntarle al Señor: Señor, dame datos, dime, ¿por dónde que voy? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué es lo que voy a conseguir allá? ¿Qué tiempo vamos a durar? Nada. Él salió. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nosotros debemos obedecer lo que nos dice. Noé construye un arca cuando no había visto lluvia, porque viene un diluvio, viene una inundación. Señor, pero ¿cómo es la cosa? Explícame, lluvia, ¿y cómo es eso? ¿Y qué es lo que va a pasar? No, Noé empezó a construir el arca. Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó de mañana, preparó el asno, buscó la leña y se fue a hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado. Eso es lo que hace el hombre de fe. Eso es lo que hace la mujer de fe. Obedece el mandato de Dios. Ahí está el maligno lanzándonos dardos de fuego y nosotros tenemos que estar con el escudo de la fe continuamente, confiando día tras día en las palabras y en las promesas del Señor. Y aquí está Satanás, el maligno, el engañador, mandándonos dardos de fuego, tentaciones. No, la cosa no puede ser así. Mira, tú te vas a morir en ese camino. Ahí te van a salir todos los enemigos. Cuando tú llegues allá, esa gente van a saber quién eres tú, te van a comer vivo, te van a matar. Eso es una locura lo que Dios te está pidiendo, que tú vayas allí, que estés con una mujer. ¿Cómo te va a mantener esa mujer? Pero el escudo de la fe nos permite apagar los dardos de fuego del maligno. Y eso fue lo que hizo Elías. Él fue y él obedeció. Él sabía, óyeme bien, él sabía
que la única manera de disfrutar la bendición de Dios era obedeciendo. No era presentando argumentos, no es queriendo hacer la cosa a nuestra manera y a la manera de Dios, porque eso no existe. No hay terreno medio. Por eso dice la Escritura que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Yo no sé cuál es tu situación, pero la pregunta que yo te hago es esta. ¿Estás tú deseoso de obedecer a Dios aún en las cosas que tú no entiendes? Nosotros no tenemos idea de dónde Dios nos está dirigiendo, pero debemos obedecer lo que Él nos dice. Es como dice un autor, es más fácil adorar y alabar a Dios y seguirlo cuando hay dinero en el banco, cuando me han promovido en el trabajo, cuando tengo salud, cuando las cosas van bien en mi matrimonio, cuando los niños se portan bien. Pero ¿qué hacemos cuando no hay dinero? ¿Qué hacemos cuando nos han despedido del trabajo? ¿Qué hacemos cuando hay problemas en el matrimonio? Queremos buscar una salida rápida sin tomar en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios. Esa es nuestra tendencia, a ver las cosas que nos suceden desde nuestro punto de vista limitado, porque no somos omniscientes y no vemos lo que Dios está haciendo. Ve a Sarepta y allí una viuda te va a mantener. ¡Wow! Eso sí está duro. Ahora, fíjense algo. Tú no sabes lo que Dios está haciendo y tú no sabes lo que Dios va a conseguir con todo esto. Fíjense cómo en Lucas 4, 25, 26 el Señor Jesucristo menciona a Sarepta como un lugar donde el favor de Dios fue manifestado a los gentiles. Elías quizá no tenía eso en mente, no lo tenía en mente. Fíjense lo que dice Lucas 4, 25 y 26. El Señor hablando, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sión. Elías fue enviado a bendecir esa tierra en ese sentido. Dios lo utilizó para eso. Tú no sabes cómo Dios está utilizando los movimientos en la geopolítica del mundo. Por ejemplo, hay un nuevo presidente en Estados Unidos. Él tomará muchas medidas que nos benefician y quizás otras medidas que no nos benefician. Lo mismo pasa cuando se toman medidas en Europa. La geopolítica, lo que ocurre en un sitio, nos afecta a nosotros aquí. Hubo un escándalo económico y político en muchas naciones por el famoso caso de Odebrecht. Eso nos está afectando a nosotros aquí, está afectando muchos otros países también. Aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, hay muchas iglesias predicando el Evangelio. Y el Evangelio está corriendo en toda América Latina y nosotros somos uno de los sitios, República Dominicana, que el Señor está utilizando para su gloria. Y quizás el trabajo tuyo, lo que tú estás pasando, está incluido en esto. Elías va a Sarepta de Sión y es de bendición para ellos. Pero también aprendemos algo más. Israel no solamente estaba experimentando la sequía por la falta de lluvia en la tierra, sino que estaba experimentando una sequía y una hambruna de la palabra de Dios. Por causa de su idolatría, de su indiferencia y de su incredulidad, Dios manda a Elías fuera de Israel, donde una viuda gentil. Y esto es una forma de juicio. Tú no sabes, como veremos más adelante, cómo lo que Dios está utilizando en tu vida está afectando para bien la vida de otros. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? El mandato de Dios a Elías, la respuesta de Elías, él obedeció. Veamos en tercer lugar ahora cómo llega Elías a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Imagínense el viaje de Elías, 160 kilómetros aproximadamente, caminando, cansado, con hambre, con sed, habiendo salido con muchos temores, pero yo me imagino que él estaba gozoso. ¿Por qué? O porque los enemigos no le hicieron daño,
No lo mató en el camino ningún animal salvaje, pudo soportar el calor del día caminando y pudo soportar el frío de la noche. No se murió de hambre ni de sed. Él siguió el mandato de Dios y llegó donde iba. Todo esto por la gracia de Dios. Dios lo llevó donde le dijo que lo iba a llevar. Ahora imagínense las preguntas que Elías se hacía llegando ya allí a Sarepta. Ok, una viuda, pero aquí debe haber muchísimas viudas en Sarepta. ¿Cómo yo la voy a reconocer? Y llega a la puerta de la ciudad y dice, aquí una viuda recogiendo leña. Hermano, ¿eso es casualidad? Eso no es así. Todas las circunstancias de nuestra vida, óyeme bien, todas las circunstancias de nuestra vida están dirigidas por el Señor. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Por el Señor son ordenados los pasos de Juan, de Pedro, de José, de María, de Mercedes, de Josefina, de Eduardo, de todos nosotros. Y nosotros debemos cultivar, óyeme bien, el hábito de ver la mano de Dios en todas las cosas que nos ocurren. Él llegó allí, pero miren la primera impresión. Esa mujer estaba recogiendo leña. ¿Y ustedes saben por qué estaba recogiendo leña? Porque no tenía leña almacenada, no tenía quien le recogiera la leña y tenía que recogerla ella misma. Quizá ella iba caminando, yo me imagino allá, con ese solazo, oye, qué sol maduro, qué hambre tengo, de querer ir para allá, oye, tantos días sin comer o comiendo poca cosa, pero cuando yo llegue, yo sé que el Señor en la casa de esa viuda, yo voy a estar full, yo voy a estar con de todo. Ahí va a haber comida, ahí va a haber descanso, ahí va a haber una casa cómoda. Quizá estaba pensando así, porque yo me pongo en el lugar de Elías y así que yo pensaría. Muchas personas que me atiendan, pero no fue así. No fue así. Pero ustedes saben qué, él no se sorprendió. Te digo por qué, porque ya él había estado en Kerit, él había estado en el arroyo, él había sido entrenado por Dios. Él sabía cómo Dios lo había alimentado a través de los cuervos y que ese Dios que lo había alimentado allí era el mismo y lo iba a continuar alimentando, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Muchas veces nosotros hacemos muchos planes continuamente, un nuevo trabajo, un nuevo negocio, en el colegio, en la universidad, pensando que nos va a ir bien, pero las cosas no salen como nosotros pensamos, salen de una manera muy diferente a como habíamos planeado. ¿Qué tenemos que ver? La mano de Dios guiando ese paso. Pero Elías no se deja llevar por las circunstancias. Y miren la iniciativa que él toma. Él llama a la mujer y le dice, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y la mujer iba a conseguirle el agua. Y cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Oye, Elías, pero ¿qué pensarías tú? Yo te voy a decir lo que yo pensé. Qué abusador. ¿Qué abusador? Pues esa mujer está recogiendo leña, mira que viuda, está sola, es pobre. Dame agua y dame pan. Pero la hambruna estaba afectando a todo el mundo en todos los lugares. Miren la respuesta de ella. Pero ella respondió, versículo 12. Viva el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Miren qué recibimiento tuvo él. Nosotros estamos viendo la historia de Elías, porque estamos hablando acerca de Elías. Pero yo quiero que pensemos en cómo estaba esa mujer. Se despertó esa mañana temprano, wow, otro día más, no hay comida, déjame ir a recoger leña. Una mujer pobre, sola, con su hijo, frágil, necesitada, hambrienta, sin esperanza, pensando, bueno, Dios se ha olvidado de mí, no ve mi pobreza, no ve mi carestía, no ve mi necesidad. Hoy mi hijo y yo vamos a morir porque no hay comida suficiente. No le importamos a Él. Hay momentos en nuestras vidas en los cuales nosotros nos sentimos como esa mujer y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es la salida para mi situación? Pero Dios
había ordenado todas las cosas con un propósito y veía lo que ella no veía. Para ella era un día más de recoger leña. Para ella era un día más de desesperanza. Pero no sabía que ella en ese momento, recogiendo la leña, cumpliendo con el trabajo que tenía que hacer, estaba en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, conforme a la soberanía de Dios. Dios estaba trabajando con Elías, pero estaba trabajando con ella también. Porque Dios trabaja en ambos lados de la línea. Cuando Jacob y sus hijos necesitaron comida, porque hubo una hambruna sobre la tierra, ¿quién proveyó la comida para ellos? José en Egipto. Todos esos acontecimientos pasaron con un propósito. Cuando los israelitas mandan a los espías a Jericó, ¿quién estaba allí en Jericó, en el otro extremo? Rahab, la ramera. Ella los ayudó. Cuando los judíos tuvieron que enfrentar a Amán, que quiso matarlo, ¿a quién levantó Dios? A Esther. Cuando el etíope eunuco necesitó salvación, Dios le mandó a Felipe. Te digo la enseñanza. Cuando llega el tiempo de necesidad, en el cual tú te encuentras ahora, descansa seguro en tu Padre Celestial, porque ya Él ha preparado la mesa de provisión delante de ti y no te va a dejar. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades en Cristo Jesús conforme a las riquezas de su gloria. El tiempo de Dios es perfecto. Él actúa en el momento preciso, ni antes ni después. Vamos a volver a la conversación de Elías con la viuda, habiendo hecho ese paréntesis. Ella le hace una confesión en medio de su pobreza. Vive el Señor, tu Dios. No el mío, tu Dios, Elías. ¿Cómo supo que Jehová era el Dios de Elías? ¿Ella recibió alguna revelación? No lo sabemos. ¿Ella vio algo especial en Elías que lo identificó como hombre de Dios? No lo sabemos. Lo importante es ver cómo Dios le estaba saliendo a ella para ayudarla en el momento de mayor necesidad. Y mira algo. Muchas veces el Señor permite que las cosas lleguen a su peor momento para empezar a mejorar. Y eso es para hacernos llegar al final de nosotros mismos, para hacernos llegar al final de nuestra autosuficiencia, para hacernos llegar al final de nuestros recursos. Cuando ya todo parezca perdido, mira, yo voy a comerme el último alimento y me voy a morir, a fin de que podamos ver claramente su mano liberadora. No te desesperes. La respuesta de Elías, versículo 13. Entonces Elías le dijo, no tema. Que no tema. Denle mente a eso. Que no tema. Pasando hambre todos los días, recogiendo leña. Y ya me queda un chinchín de comida, me lo voy a comer y me voy a morir. Mi hijo y yo estamos pasando hambre. ¿Cómo que no tema? No, no temas. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Elías no se estaba dejando llevar de las apariencias. Recuerden, él estaba caminando por fe y no por vista. Más allá de esas nubes oscuras, de esa hambre y de esa sequía y de todas esas cosas que estaban pasando, él estaba viendo la mano del Dios Todopoderoso guiando sus pasos, porque la fe no se centra en las circunstancias, sino se centra en el Dios que todo lo puede. Dios le había dicho, yo he mandado a una viuda que te sustente, y él estaba confiado en eso. No temas. No temas, el Señor nos está diciendo aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor quiere que tu pensamiento y mi pensamiento perseveren en Él. Óyeme bien, y no en las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. El Señor quiere que hagamos las cosas que tenemos que hacer, pero que perseveremos aferrados a su palabra y a su promesa, porque dice Él, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No temas, tú vas a estar en paz. ¿Por qué? Porque tú estás perseverando en mí. Elías le hace una promesa. Pero antes de hacerle la promesa, miren lo que le dice. Hazme a mí primero. Oye, pero ¿cómo va a ser? Yo no tengo y tú me estás pidiendo que te cocine a ti primero.
En cierto sentido, Elías le está diciendo, yo quiero que tú confíes en lo que yo te estoy diciendo, porque esa promesa Dios nos las ha dado a nosotros. Y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros, no temas, no temas. Dame eso que tú tienes, lo poco que tú tienes, dámelo a mí primero. Eso es lo que el Señor nos pide, que descansemos en Él, que le demos a nosotros mismos lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, se lo demos a Él. Eso es lo que Él quiere en este día, que nosotros nos consagremos a Él de todo corazón, que debemos darle todo lo que nosotros tenemos para que Él lo use como Él lo plazca. En Israel estaba la cosecha de los primeros frutos. Esos primeros frutos de la cosecha debían ser puestos en una canasta y llevados al sacerdote para ser presentados como una ofrenda y dedicación. Dice Deuteronomio, miren qué cosa más hermosa. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor de tu Dios. Y en ese momento la persona que llevaba la ofrenda hacía una confesión, reconocía que todo lo que tenía, que todo lo que recibía era de la mano de Dios. Y lo que él tenía era por la gracia de Dios. Y decía, ahora he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Si nuestra fe está sostenida por Dios, hará que confiemos en Él, hará que nos entreguemos sin reserva a su cuidado, pero nosotros debemos estar continuamente mirando al Señor, mirando sus promesas, mirando su guía, mirando su dirección en su palabra, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Analiza tu vida. ¿Por cuántas cosas tú has pasado? Y tú estás aquí hoy sentado y sentada adorando al Señor. ¿El Señor te ha abandonado? No. ¿El Señor ha estado contigo? Sí. Y ese que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ese Dios no nos va a dejar. Ese Dios no nos va a abandonar. Cocíname a mí primero, pero si yo le cocino el poco que tengo, se me va a acabar. ¿Pero qué hizo ella? Ella obedeció. Versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y él y la casa de ella comieron por muchos días. Miren lo que dice el versículo 16. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de ella. Ella le dio al profeta Elías lo que tenía y Dios la recompensó. No le faltó comida ni a ella, ni al hijo, ni al profeta. El resultado de su obediencia fue la bendición de Dios. Dios hizo provisión para ellos. Dios lo alimentó cada día. Cada día en esa tinaja estaba la comida suficiente para que ellos se mantuvieran durante todo ese tiempo. Pregunto, oye, ¿no hubiera sido mejor si Dios le da la comida de un mes por adelantado? No, Dios es sabio. Y quizás si le daba esa provisión para un mes con la hambruna que había, los vecinos sabían que ahí había comida y asaltaban la casa y lo mataban para llevarse la comida. O quizás esa comida hubiera cogido gusanos, como pasaba con el maná cuando cogían de más. Pero quizás, como dice Spurgeon, hay un gusano en nosotros que se llama el orgullo, que nos lleva a ser autosuficientes. Ay, yo tengo lo suficiente, yo no necesito a más nadie. Oh, pero yo tengo dinero en los bolsillos, comida y salud, yo no necesito a Dios. Y Dios nos toca para que nosotros veamos que las cosas no son así. Y yo también me preguntaba, ven acá, ¿en la vasija era la comida del día que estaba, si comían 2 veces? ¿O era si comían 2 veces o 3 veces desayuno, comida y cena? Que ellos iban y estaba el poco de comida para el desayuno. Luego iban a mediodía, estaba el poco de comida para la comida y después para la cena. ¿Cómo sería? El punto yo no lo sé, pero no le faltó comida. Ocurrió tal como el Señor había dicho. No faltó nada en medio de esa situación de sequía. El pueblo tenía hambre y ellos habían confiado en Dios y a ellos no les faltó nada, porque los que confían en el Señor no serán defraudados. Confía en la promesa del Señor, aférrate a ella, porque la palabra del Señor no falla ni fallará. Pero fíjate qué interesante, Él le daba el alimento al momento que lo necesitaban.
Y así a ti y a mí, Él nos da la gracia para sostenernos a cada momento cuando se presentan los problemas y las pruebas cada día. El Señor no nos da gracia para acumularla para el futuro. Él nos da de su gracia en el momento que la necesitamos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, hablando de la gracia que tenemos en Jesucristo, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice en el versículo 16: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. De su plenitud, de su pleroma. Cristo es Dios. En Él mora la totalidad de la sabiduría, del poder, del amor de Dios. Y dice de su plenitud, de Cristo, nosotros que hemos entregado nuestra vida a Él, tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Sabes lo que significa eso? Que viene la gracia de Dios cuando tenemos una situación y nos ayuda, como las olas del mar. Y se retira esa ola, pero ahí mismo viene otra situación y viene la gracia de Dios como otra ola del mar. Y es como dice un autor: las diferentes edades y situaciones de la vida requieren diferentes clases de gracia. Gracia para los días de la juventud y gracia para los días de la vejez. Gracia para los días de aflicción y otra gracia para los días de bonanza. Una gracia para llevar nuestras propias cargas y otra gracia para soportar las cargas de otro. La gracia de Dios no es nunca una cosa estática, sino dinámica. Nunca falla ante una nueva situación. Cuando una necesidad invade la vida, una gracia la acompaña. Pasa esa necesidad, viene otro problema, viene otra tentación, viene otra situación y viene la gracia de Dios y nos arropa. O sea que durante nuestra vida nosotros estamos recibiendo gracia sobre gracia, como las olas del mar, por la gracia de Jesucristo, porque Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para resolver triunfalmente cualquier situación. Triunfalmente para obtener la victoria, porque en Él nosotros somos más que vencedores. Gracia sobre gracia. Cada día trae su propio afán, ¿no es así? Tú viniste aquí con muchísimos problemas y ayer quizás te acostaste con diferentes situaciones. Cada día trae su propio afán. Pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nos despertamos y la misericordia de Dios han estado con nosotros y el Señor no nos ha dejado. Y hoy estamos aquí de pie por la gracia y la misericordia de Dios. Gracia sobre gracia es lo que el Señor nos da. Alabado sea el Señor. No hay otra cosa que decir. Gracias por Jesucristo y gracias porque lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso debemos ir continuamente donde Cristo buscando esa provisión. Cada día Él le daba el maná a los israelitas. Cada día Él nos da la gracia para nosotros poder caminar por fe y no por vista. No nos desesperemos en medio de la situación en la cual nos encontramos. Dios nos da en Jesucristo su gracia para que podamos seguir adelante. Dice un autor lo siguiente: por estar decidido a perfeccionar a sus santos, Dios pone su precioso metal en el crisol, lo pone a refinar. Ese precioso metal somos nosotros. Pero se sienta junto a Él y lo observa. Estamos en el fuego, pero Dios está ahí al lado. El amor es su termómetro y marca el grado exacto de calor. No hay ni una sola punzada innecesaria y tan pronto como la escoria es quitada para que Él pueda verse reflejado en el fuego, la prueba cesa. Tan pronto el Señor ve la imagen de Cristo en ti, el horno se enfría y eres preparado para la siguiente serie de acontecimientos que Él ha planeado para seguir formando a Cristo en ti. El Hijo de Dios, nuestro Salvador, soportó la mayor prueba de fuego que alguien puede soportar. Él dejó su trono de gloria, la adoración de los ángeles, la comunión con el Padre y el Espíritu que tenía en los cielos. Se humilló al encarnarse y se humilló al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue a la cruz del Calvario.
Y él le pidió a su padre que pasara esa prueba. Pero Dios no respondió que pasara esa prueba. Él sabía que tenía que pasar por esa prueba. Y él no luchó contra la voluntad de Dios. Óyeme bien, Cristo no luchó contra la voluntad de Dios. Cristo la aceptó, la voluntad de Dios. Y dijo, he aquí que he venido para hacer tu voluntad. Eso es lo que nosotros debemos decir. Señor, estamos aquí para hacer tu voluntad. Y le digo algo, qué bueno que el Señor no se rindió. Qué bueno que el Señor no tiró la toalla. Qué bueno es saber que se mantuvo firme hasta el fin y terminó su obra. ¿Sabe por qué? Porque por Él tenemos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Y como leíamos en Apocalipsis, tenemos la esperanza de que estaremos en el cielo y que Él enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Lo que pase aquí no es nada con lo que a nosotros nos espera, que es demasiado glorioso. Y ya Cristo lo ganó por nosotros. Es como dice el himno, no temas por nada, contigo yo soy. Tu Dios yo soy solo, tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. No habrán de anegarte las ondas del mar. Si en aguas profundas te ordeno salir, yo siempre contigo en tu angustia seré, y todas tus penas podré bendecir. La llama, óyeme bien, la llama no puede dañarte jamás si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Todos nosotros hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por diferentes pruebas. Dios nos quiere preparar para la labor que tiene para nosotros. Estaremos en Querit, estaremos en Sarepta, pero todo esto es parte del plan de Dios. Pero recuerda algo, ya hubo alguien que pasó todo esto, fue Jesucristo. Cristo fue varón de dolores, Cristo fue experimentado en quebrantos y Él está a nuestro lado. Y nunca vamos a poder ser como Él sin pasar por ese crisol, sin pasar por ese fuego, sin pasar por ese refinamiento. Es como dice un autor, en nuestra peregrinación de fe, en nuestro camino hacia la madurez, todos los caminos pasan por Sarepta. Todos los caminos pasan por Sarepta, pero el Señor está a nuestro lado. Y nos ha puesto el ejemplo de Elías para que nosotros sigamos confiados, corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nos ha puesto el ejemplo de Elías para que andemos por fe y no por vista. Y vivamos para